Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 234, La novia de Blanco. Madre, cuéntame en detalle, ¿qué pasó exactamente? Rubina gritó desesperada. Me levanté por la mañana y di una vuelta, y el Salón del Sol se abrió. Rubina balbuceaba, pero al escucharla atentamente, resultó que se estaba preparando una ceremonia para nombrar a una nueva reina sin que Rubina, quien estaba a cargo de los asuntos del palacio, lo supiera. Y cuando Rubina, furiosa, irrumpió en el Salón del Sol, fue expulsada. El edicto salió esta mañana sin la palabra nombramiento de reina, que secreto lo mantuvieron. Le pregunté al conde Contarini y me dijo que él tampoco sabía nada. Parecía que el rey había mantenido este asunto en secreto para todos, excepto para el señor del Pianosa. Incluso era posible que la propia parte involucrada en el matrimonio no lo supiera. Más bien, salió bien. César. Rubina le preguntó a su hijo, quien parecía haber perdido la cabeza. Pero el hijo no parecía tener intención de explicarle sus pensamientos a su madre. Voy a salir un momento. Madre, no regrese al palacio, quédese aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? No. De todos modos, si fracasa, ¿es lo mismo aquí que allá? Al ver a su hijo balbucear, Rubina volvió a llamarlo por su nombre. ¿De qué estás hablando ahora? Pero César salió de la habitación, dejando a su madre atrás. No miró hacia atrás. León III estaba sentado en el Salón del Sol, sonriendo de oreja a oreja. Los sirvientes se afanaban en colocar adornos y encender las chimeneas. Los preparativos para recibir a la nueva reina estaban casi terminados. Todo era satisfactorio. Lo único que lamentaba era no tener a nadie con quien charlar, ya que había enviado a Del Pianosa con el edicto. Realmente creo que soy un genio. Este era un plan realmente perfecto. Si sentaba a Ariadne de Mare como reina, todo el grano que ella poseía pasaría a sus manos. Anteriormente el cardenal de Mare había rechazado limpiamente su petición de entregar el grano al Estado. Eso es propiedad privada de mi hija. No es propiedad de la familia. No tengo autoridad. Si no era propiedad de la familia, sino propiedad personal de la hija de esa casa, entonces era lógico que todo ese grano pasara a la familia del marido al casarse. El cardenal, al hacerse el listo, cavó su propia tumba. Jejeje. Además, si el propio rey se casaba con Ariadne de Mare, el título nobiliario otorgado a la familia de Mare podría ser revocado de inmediato. En ese momento ella lo tendría, pero al final, sería parte de la familia real. Si él tuviera un hijo con Ariadne de Mare, el título de conde de Mare pasaría a ese niño. Para entonces le daré un feudo con el título. Con los feudos vacíos apareciendo uno tras uno debido a la peste negra, encontrar una tierra vacía no era difícil. Él ya había devorado el feudo de Pisano y se lo había dado a César. Además, la gente común se entusiasmará con este matrimonio. La historia de una hija de un clérigo de origen plebeyo que participó activamente en el hogar de Rambouillet ayudando en la peste negra, recibió un título de condesa y entró en el Palacio Real para convertirse en reina, una historia de cambio de vida. Era una historia típica de cuento de hadas donde la gente buena recibe bendiciones. Además, Ariadne de Mare ya tenía buenas imágenes como la santa del orfanato de Rambouillet y la madre de los pobres. Pensar que el carácter de esa chica era tan descarado como el de una comerciante ambulante era absurdo, pero de todos modos, la gente común no tiene la capacidad de ver la esencia. Si tengo el apoyo de la gente común, los señores feudales locales no se atreverán a atacarme precipitadamente. Las tropas de León III eran solo la guardia de la capital. Mientras nadie podía actuar imprudentemente debido a la peste negra, necesitaba reclutar rápidamente a la gente común para crear un ejército permanente de tamaño considerable. Y también lo descarado. Domesticar a una chica salvaje como un potro inmaduro para convertirla en una reina digna también tendría su propio encanto. El aspecto de Ariadne de Mare, estrictamente hablando, no era del gusto de León III. A él le gustaban las bellezas típicas que parecían sacadas de un cuadro. Un estilo con una excelente belleza escultórica y una atmósfera pura pero deslumbrante era lo que atraía la atención de León III. Pero había algo especial en la combinación de su juventud fresca y su personalidad picante.
Su altura y su figura curvilínea tampoco estaban mal. Sería diferente y divertido que Rubina en su juventud, quien era como una lengua en la boca. León III quería darse una palmada en la espalda por haber ideado y ejecutado un plan tan ventajoso. Lo más destacado de todo esto fue no haberle informado al cardenal de Mare sobre el nombramiento de la reina. Él había enviado a su hija pensando que se comprometería con César, pero si ella se convertía en la concubina del rey y todo el grano era devorado por la familia real sin poder ser desviado, ¿qué expresión tan digna de ver tendría? Jejeje. León III, sentado solo en una silla de invitados en el Salón del Sol, y regocijándose, escuchó un ligero alboroto. ¿Del Pianosa? ¿Ya era hora de que Del Pianosa regresara con la nueva novia? No, tal vez ya había llegado, pero era demasiado temprano para que se arreglara y subiera al salón. La ceremonia aún faltaba una hora. ¿Qué es este alboroto? Ante el fastidio del rey, los sirvientes del palacio, que estaban ocupados con los últimos retoques de la decoración del salón, se detuvieron y miraron hacia la entrada. La persona que estaba colocando el edicto del rey anunciando el nombramiento de la reina en el estrado también detuvo sus acciones al unísono. Chirrido van. Las puertas del Salón del Sol se abrieron de par en par, y un hombre elegantemente vestido entró en el salón. Mi querido Majestad. Él sonreía, pero sus ojos no sonreían en absoluto. El rey, después de identificar al hombre, espetó con mal humor. César. El duque César de Pisano inclinó la cabeza con elegancia. Majestad. ¿Cómo te atreves a irrumpir aquí sin previo aviso? El rey no pudo contener su ira. ¿Te envió Rubina? Él, sintiéndose inexplicablemente aludido, se enfadó y dijo. Dile a Rubina que no haga cosas inútiles, no conoce su lugar, no conoce su lugar. León III miró directamente al hijo de Rubina y dijo. Tu madre desea lo que no debe desear e interfiere donde no debe interferir, por eso las cosas que podrían suceder no suceden. El que se sentía culpable amonestó a su hijo con un largo discurso. Regresa y dile claramente. Que se contente con lo que tiene y se quede quieta. La cuñada del rey y la madre de un duque es la segunda mujer más importante de este país, ya le he dado suficiente. Ante las palabras de León III de que no conocía su lugar, César apretó los puños y luego relajó la fuerza de sus manos. Había innumerables cosas que refutar, pero las borró todas de su mente. La verdad o la falsedad no importaban. Solo necesitaba que el resultado cambiara. Padre. Revoque el nombramiento. León III abrió mucho los ojos. Tanto el tratamiento como el contenido de las palabras eran un desastre. Tú, canalla, ¿acaso escuchaste lo que dije con los talones? Lárgate, no arruines un buen día y vete. César, en lugar de retroceder, dio un paso más hacia adelante y se acercó a León III. El padre de complexión grande y el hijo esbelto se enfrentaron. Sin embargo, debido a la edad, León III, cuya estatura había disminuido y cuya espalda estaba encorvada, parecía pequeño frente a su hijo, que había crecido mucho. Padre. Revoque el nombramiento de Ariadne de Mare como reina. Este bastardo. León III levantó su mano derecha para abofetear a César. Pero su mano fue atrapada por la mano de su hijo mayor y crecido. César miró a su padre con una mirada penetrante en sus ojos color agua. Revoque el nombramiento. León III no pudo contener su ira al ver que su muñeca estaba siendo sostenida por su hijo. Este loco, guardias, guardias. Liberado de su hijo, gritó convulsivamente. Entren de inmediato y saquen a este insolente, se atrevió a tocar el cuerpo sagrado del rey. Por la puerta abierta del Salón del Sol, los soldados entraron en tropel. Eran hombres completamente equipados. Pero sus uniformes eran diferentes. ¿Qué es esto? Una sensación escalofriante recorrió su columna vertebral, y León III examinó cuidadosamente a los soldados que habían entrado. No eran los que vestían el uniforme de la Guardia Real directamente bajo el rey. Eran caras que nunca había visto antes, y llevaban toscas sombreras marrones. Gritó con urgencia. ¿A dónde se fueron mis guardias? César respondió con descaro. Como comandante en jefe del reino etrusco, incluso la Guardia Real obedece mis órdenes. Miró a su padre. Sus ojos brillaron. Los hice relevar por un momento. Los amigos que acaban de entrar son personas valiosas que cuidan la seguridad del Palacio Carlo en lugar de la guardia.
Era el único ejército permanente del reino etrusco, formado por los soldados privados del feudo de Pisano mezclados con las tropas de los señores que León III había reunido de todo el país. Los soldados de César se abalanzaron y rodearon a León III. «Lleven a su majestad el rey al podio». César echó un vistazo al edicto real que estaba sobre el podio. «Debo ayudar a corregir el edicto». León III forcejeó, pero no pudo vencer a los soldados con armadura completa. No podían tocar al rey, así que lo empujaron con sus cuerpos y lo llevaron al podio. «Vamos, padre». César hizo un gesto con la barbilla. Uno de los ayudantes de César, vestido como un comandante entre los soldados de César, forzó una pluma de ganso con tinta en la mano de León III. El rey luchó por no tomar la pluma, pero no pudo resistirse cuando el ayudante le agarró la muñeca con fuerza. César miró el edicto real. «Veamos». La condesa Ariadne de Mare se casará con el rey León III, León de Carlo. Era un edicto sencillo. Como el título de conde y varios lujos que habrían sido regalos de boda ya habían sido otorgados, había poco que añadir al cuerpo principal. César sonrió y dijo: «Solo hay que cambiar el nombre». Le dijo a León III. «Padre, corríjalo. Solo necesita cambiar León III por Duque de Pisano. León III, con la muñeca agarrada por el ayudante de su hijo, tembló y gritó: «César, ¿cómo te atreves a hacer esto?». César no prestó atención a la amenaza de León III. «¿Le resulta difícil escribir? Yo mismo lo corregiré». César tomó otra pluma de ganso, tachó Rey León III, León de Carlo y escribió Duque de Pisano, César de Carlo. Miró a su padre sin expresión y dijo: «Fírmalo». La mano del ayudante que sostenía la muñeca de León III se apretó aún más. Aunque forcejeó, el ayudante de César no se movió ni un ápice, a pesar de que las venas azules de su dorso de la mano parecían a punto de estallar. León III, que una vez fue vigoroso, sintió que ya no podía resistir la fuerza del joven. Con una humillación infinita, movió la pluma y escribió su nombre. León III. La firma del rey fue breve. César tomó el edicto real y lo puso en los brazos de León III. «Cuando la novia suba en un momento, padre, léalo usted mismo». León III, con los ojos echando fuego, gritó: «¿Tú crees que saldrás ileso después de esto?». Debido a que estaba siendo retenido por los soldados, no pudo alzar la voz, y rechinó los dientes, bajando la voz y gruñendo: «Esto es un golpe de Estado». Cuando la palabra golpe de Estado salió de la boca de León III, César hizo un gesto para que sus subordinados se retiraran. Cuando los soldados retrocedieron al unísono, León III perdió el equilibrio por un momento y se tambaleó. «Mis soldados han sido descorteses con su majestad el rey». César desenvainó su espada de la cintura. No era una espada ceremonial, sino una espada real con una hoja afilada. Y la blandió. ¡Puf! La sangre salpicó por todas partes. La cara de León III y la parte superior del cuerpo de César estaban cubiertas de sangre roja. ¡Plop! La persona golpeada por la espada se desplomó en el suelo sin siquiera un grito. El muerto era el ayudante de César, quien había agarrado la muñeca de León III para forzar la firma. César declaró lentamente: «He dado un ejemplo personal al insolente que se atrevió a tocar el cuerpo sagrado de su majestad el rey». León III, los soldados de César y los sirvientes del palacio, todos estaban tan asombrados que no pudieron emitir ni un solo aliento. «Un golpe de Estado. Eso es una tontería, ¿acaso el cuerpo sagrado de su majestad el rey no está intacto?». Aunque dijo eso, la sangre goteaba de la espada ensangrentada. Parecía que si decía una palabra más, la espada también se llenaría de la sangre de la siguiente persona, con una ferocidad escalofriante. Y nadie resultó herido. César pateó al ayudante caído. Excepto el que cometió el crimen. Miró a su alrededor. Los ojos de César brillaban con locura y sus labios estaban tensos, lo que dificultaba discernir su expresión. «Vamos, no pongan esas caras largas en un día tan feliz, terminen los preparativos. La hora de la ceremonia ha llegado». Ante la insistencia de César, los sirvientes del palacio se dispersaron apresuradamente primero. Los soldados mantuvieron sus posiciones y León III no se movió, temblando de humillación. Fue entonces. Chirrido. Se escuchó un sonido extraño.
Era el sonido de la puerta del Salón del Sol abriéndose. La puerta se abrió a ambos lados, y detrás de ella estaba la nueva novia de hoy, vestida con un vestido blanco puro, guiada por el señor del Pianosa, que subía al salón de ceremonias. Era Ariadne. César volvió a envainar su espada y dio un paso adelante. Ha llegado mi novia. Los ojos color agua de César se curvaron y sonrieron por primera vez.